Y vamos a ver este tema que ahora, basado en Gálatas capítulo 5, se llama la falsa enseñanza. Gálatas capítulo 5, vamos a estar estudiando de los versículos 7 al 12, y con esto entonces vamos a entrar a este tema que creo que es el 24, el tema 24 de esta serie de el deseo de ser como Dios, en religiosidad, el deseo de ser como Dios. Pero primeramente quisiera empezar con lo siguiente. Cuando pensamos en la mala enseñanza, ¿es detectable? ¿Verdaderamente nos damos cuenta cuando es mala enseñanza? Miren, la realidad es que es muy difícil. Debería de serlo. Deberíamos de captar cuando alguien nos está enseñando falsamente, pero la realidad es que la falta de estudio y entrenamiento de la iglesia permite la entrada a la falsa enseñanza. Cuando nosotros miramos las iglesias que están padeciendo por personas que han llegado con ciertas inclinaciones doctrinales, con ciertas enseñanzas no tan bíblicas, nos preguntamos, ¿cómo es posible que este hermano que era tan fiel ahora esté creyendo esto? Y las historias se cuentan por miles. ¿Cómo es posible que ahora esté enseñando o esté sosteniendo tal o cual postura? Así que aquí hay una ironía muy tremenda, porque a pesar de que tenemos la revelación completa, en donde no debería de haber ninguna duda acerca de lo que creemos, la realidad es que la falsa enseñanza sigue siendo una realidad tangible y terrible en nuestros días. Tanto que incluso podemos decir que este es un mensaje tan actual como lo que sucedía en los tiempos del primer siglo. Los de Galacia en ese momento están recibiendo mala enseñanza y parece que no se dan cuenta. Parece que no pueden percibir, no pueden discernir correctamente. Ahora este movimiento del moderno judaizar, lo de las raíces hebreas, los cristianos mesiánicos, han resurgido corrompiendo el cristianismo. Y mire, desafortunadamente este tema, si puedo decirlo, está dirigido estrictamente hacia este movimiento, porque así lo sostiene el apóstol Pablo. Él está mirando lo terrible que es entonces este movimiento para los fines cristianos y del evangelio. Porque la base de la religiosidad siempre es la mala enseñanza. Siempre es la mala enseñanza. Así que nosotros vamos a entrar a ver lo que dice la palabra de Dios en este aspecto. Vamos al versículo 7. Versículo 7 para comenzar a mirar lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Dice así: ustedes corrían muy bien la carrera, y preguntan, ¿quién les impidió seguir la verdad? Este pasaje, si usted se acuerda, se parece mucho a lo que 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice. Mire, palabras más, palabras menos, le dice a la iglesia de Corinto. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Parece que está diciendo algo semejante, parece que su estilo allí se ve reflejado. Ahora, lo que es indudable es que el apóstol Pablo alcanza a mirar que una pequeña desviación, que en un momento dado al inicio de la carrera, puede ser lo importante. Usted y yo lo sabemos. La desviación de un pequeño grado puede ser no tan alarmante, sino es cuando se ve ya con el paso del tiempo, cuando ya el camino se ha abierto, cuando la distancia se ha hecho más grande. Esto lo saben muy bien los arquitectos. Cuando una pequeña falla puede hacer la diferencia. Así que yo me puse a investigar y encontré varios casos en donde estos desafortunados desajustes han hecho colapsar no solamente edificios, sino también proyectos completos. Este punto en donde la desviación es irreversible nos lleva a mirar este tipo de historias. Pero déjeme referirme a una que sucedió en 1628. En 1628, una multitud presenció con horror en Suecia el hundimiento del Vesa, un nuevo buque de guerra a menos de 2 kilómetros de la costa, y en su viaje inaugural. Se dice que en ese viaje inaugural murieron 30 tripulantes.
Este barco, que en su momento fue una maravilla de ingeniería, tenía 64 cañones de bronce y había sido considerado el barco de guerra más poderoso del mundo. Sin embargo, a los 2 kilómetros se hundió. Ahora, cuando lo sacaron del mar en 1961, por supuesto que empezaron a analizar qué es lo que había pasado. Y entonces lo primero que encontraron fue que era asimétrico. Es decir, la proa y la popa no eran de las mismas medidas, sino que lo que provocó es que al ser asimétrico se fuera de lado y se hundiera. ¿Qué fue lo que pasó? Los investigadores, los arqueólogos empezaron a ver y encontraron que habían encontrado 4 tipos de reglas utilizadas por los constructores. 2 de ellas estaban calibradas en pies suecos que tenían 12 pulgadas y otras 2 medían pies de Ámsterdam con 11 pulgadas. Pequeño detalle, se vino abajo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo acerca de la desviación doctrinal a la que están siendo sujetos en ese momento los de Galacia, está diciendo que es sumamente peligroso. Y él entonces, cuando está hablando tanto a los de Corinto como a los de Galacia, les sugiere una vía en donde el cristianismo se va desarrollando, en donde nosotros vamos caminando nuestro camino de fe, en donde todos corrían, pero dice él, algo los interrumpió. Algo los distrajo, algo los estorbó. ¿Qué fue tan llamativo que los hizo salirse del camino? Sin duda alguna fue lo llamativo de la religiosidad. Mire, desafortunadamente el ser humano, en esta inclinación que tenemos por lo ceremonial, por lo vistoso, de pronto nos vemos entonces llamados la atención a hacer las cosas como lo hacen en tal lugar. Y entonces nos desviamos del propósito eterno del Evangelio, que no tiene nada de eso, que es justamente, exactamente lo contrario. Y Pablo en ese momento pregunta, ¿quién les impidió seguir? Ahora, dense cuenta, esta es una pregunta retórica, porque todos sabían cuál era el falso maestro. Todos lo conocían, es más, lo pudo haber nombrado. Pero cuando está diciendo, ¿quién les impidió seguir?, obviamente los buscaba avergonzar. ¿Qué fue tan importante? ¿Qué personalidad fue tan importante como para que ustedes le hubieran hecho caso? ¿De verdad valía la pena esta desviación? ¿De verdad valía la pena el que ustedes tomaran estas decisiones equivocadas? Ahora, Pablo no se conforma con eso, sino que incluso lo hace más vergonzoso. Mire, el versículo 8 lo completa y dice, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Y mire, el apóstol Pablo propiamente a los de Galacia les está diciendo, el gran problema es que ellos dijeron que Dios lo había establecido así. Ahora, detengámonos un momento y analicemos la figura del apóstol Pablo. ¿Y quién sabe quién es la verdad? Eso fue lo que preguntó Pilato. ¿Y cómo sabes tú que estás correcto? El apóstol Pablo tenía una ventaja. Se dedicó a conocer la verdad. Se dedicó a conocer la verdad. Y esto entonces nos enseña que hoy hay muchos especialistas sensacionalistas. Nada más abran internet y todos hablan maravillas y todos buscan llamar nuestra atención con grandes revelaciones, con grandes palabras, pero nosotros debemos buscar la verdad, no a ellos, sino la verdad. Y Pablo tomó el tiempo de conocer a Dios. Eso le dio autoridad, por eso es apóstol. Esto viene en reflejo con lo que el mismo Señor Jesucristo en su momento fue reconocido, que decían que enseñaba como con autoridad y no como los escribas y los maestros de la ley. Es decir, conocía muy profundamente la verdad, conocía a Dios, y por eso, por conocer a Dios, Pablo se voltea con los de Galacia y les dice, ¿quién los embaucó en este pensamiento? ¿Quién los engañó de esta manera? Deberían de haber conocido mejor a Dios. Deberían, sin duda alguna, de haber encontrado que Dios no se contradice.
Dios no se contradice, y aquí hay un problema. Inició primero el evangelio de la gracia con la libertad que les ofreció, y de pronto llegó alguien y les dijo, pero ¿saben qué? Les faltó todavía circuncidarse, les faltó la ley. Dios no se contradice. Si desde el principio ese hubiera sido el plan, dice el apóstol Pablo, desde el principio se les hubiera enseñado de esta manera. Pero cuando están llegando con nuevas ideas, con nuevas enseñanzas, es obvio que no fue Dios. Así que no hay pretexto para no conocer a la verdad. Aquí nos preguntamos, ¿qué tanto nos dedicamos a conocer a Dios? No a estudiar maestrillos, ahí entre comillas, porque es bien fácil ponerle un clic a la computadora y escuchar la predicación de fulano de tal, sin saber si verdaderamente es correcto. ¿Qué tanto vamos a este bendito libro? ¿Qué tanto le dedicamos? A veces, en ocasiones, está más empolvada, está nuevecita la Biblia, porque nunca nos acercamos a ella. Hermanos míos, si no somos capaces de ir a la fuente de la verdad, cualquier enseñanza falsa rápidamente germinará en nuestro corazón. Rápidamente nos convencerá en nuestras mentes. Tenemos entonces que conocer la verdad. Y el apóstol Pablo entonces da un paso más. Versículo 9 dice él, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Este versículo ya lo conocemos, y lo conocemos por otro que ya vamos a mencionar, pero tenemos que reconocer primeramente que la levadura fermenta. Hacemos una aclaración. La levadura de ese entonces no es la levadura industrial de nuestros días. Hoy se compra incluso ya preparada. Era la masa madre que le llaman. Aquello que preparaban precisamente y que procuraban poner en pequeñas porciones para que entonces corrompiera o fermentara, transformara aquello que se estaba pretendiendo hacer crecer. Que fermentara, más bien la levadura fermenta y porque corrompe para transformar. En la Biblia tiene cierta connotación de simbolismo del pecado, pero no necesariamente. Déjeme referirme a Éxodo capítulo 12, versículo 15. Vea cómo lo utiliza, en este caso, el Antiguo Testamento. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Si usted busca el por qué tenían que abstenerse 7 días de ni siquiera tener dentro de su casa un poco de levadura, no está diciendo que es símbolo del pecado, Ahora, allí me fui a investigar qué es lo que dicen entonces los judaizantes acerca de esto. Y todos dicen que simboliza el pecado. Que alguien me explique por qué 7 días. O sea, 7 días solamente se evita el pecado y los demás ya estamos libres. Obviamente no encontré respuestas. ¿Sabe por qué son 7 días? Porque es un símbolo de la liberación de Israel. Me explico. Recordemos que la primera fiesta es la Pascua, el Pesaj. Y la Pascua comienza con el sacrificio en esa noche del cordero que tiene que ser puesto en el dintel de la puerta para que el primogénito pueda ser rescatado. Pero en esa misma hora comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Ahora, si nosotros somos curiosos y vamos al Éxodo, nos daremos cuenta que desde el día que salen de ese lugar de Gosén, en donde vivían ellos, comienzan a caminar por una travesía del desierto hasta que llegan enfrente del Mar Rojo. ¿Se acuerdan de esa escena? El Mar Rojo les impide el paso y justamente entonces el Señor hace un acto milagroso por medio de un viento recio, que algunos especialistas dicen que no necesariamente lo abrió, sino que lo congeló por el viento tan poderoso que era, y entonces pudieron pasar allí. Hecho maravilloso que enseguida se vino entonces encima por el calentamiento posible del día y rompió ese hielo que mató a los egipcios. Allí se terminaron los 7 días. Es decir, esa fiesta representaba el comienzo de la liberación
hasta que Egipto fue destruido. Porque Egipto tiene un significado muy especial, que es de corrupción. Allí está. Pan sin levadura significa influencia corruptora. No necesariamente pecado, influencia corruptora. Y dice el apóstol Pablo, un poco hace falta para que todo se corrompa. Ahora vea cómo lo está aplicando. El apóstol Pablo dice, esa enseñanza, ese judaizar, que parece tan inofensivo, incluso si nosotros nos metemos, es hasta llamativo porque dan datos culturales tan buenos. Yo la verdad es que de pronto, si necesito alguna información, a veces puedo encontrar datos culturales muy interesantes allí en ese material, pero sin embargo es una influencia nociva. Y entonces Pablo está aplicando, así como tuvo que ser destruida la influencia de Egipto, tiene que ser destruida completamente la influencia nociva del judaísmo. Ya dejó de ser el pecado. Dice del judaísmo, porque estaba lastimando a las iglesias del primer siglo. La fiesta de los panes sin levadura, la llamada Matzah, que es posterior a la Pascua, representaba sin duda la santidad divina, pero sobre todo el que se alejaran de la corrupción de la nación que en ese entonces los estaba esclavizando. Y él dice, solo un poquito, solo una pequeña desviación puede destruir tu vida espiritual. Puede destruir a la iglesia. Solo un poco. Cuidado cuando nosotros nos permitimos un poco de eso. Pablo, ya habíamos dicho, lo utiliza también en 1 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerdan? Ese caso de incesto tan escandaloso que decía, entre otras cosas, que un personaje allí de la congregación se fue a juntar con su madrastra y vivían allí en esta relación incestuosa. El apóstol Pablo inmediatamente les escribe y les dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una masa nueva, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Ahora, muchos judaizantes yo he escuchado que enseñan que aquí Pablo está diciendo que hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. No es cierto. Está haciendo una aplicación increíble del nuevo pacto. Él está diciendo, ahora no van a celebrar los panes simbólicamente, la fiesta de los panes sin levadura, sino que ahora van a aplicar la santidad. Dejen de jugar con las fiestas. La sombra. Ahora estamos en la sustancia, en la esencia. Cristo es la verdad. Y les dice, celebren esas fiestas espiritualmente, aplicándose a la santidad, aplicándose a deshacerse de toda esa influencia nociva que tiene la ley y que tiene el legalismo. El apóstol Pablo entonces nos enseña cómo debemos utilizar estas partes que de pronto nos dicen por ahí que debemos nosotros estar observando. Sin duda alguna, la falsa enseñanza de judaizar debía ser extirpada, porque entrando destruye todo. Miren lo que dijo Juan Calvino al respecto. La estratagema de Satanás es que no intenta una destrucción declarada de todo el evangelio, sino que contamina su pureza al introducir opiniones falsas y corruptas. Debemos ejercer la mayor precaución para que no permitamos que cualquier falsificación sea sustituida por la doctrina pura del evangelio. ¡Cuidado! Cuando nosotros decimos, ¡ay, es tan exagerado esto que están pretendiendo que se está enseñando! Versículo 10. Vamos avanzando. Dice el apóstol, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Miren el cambio.
en un momento dado parece que cambia de público. El apóstol Pablo primero está regañando a los de Galacia y les dice, bueno, a ver, voy a dejarlos un momento a ustedes, porque yo espero que así como llegaron a la verdad, el poder del Señor los vuelva a traer a la verdad. Pero enseguida se lanza contra los fabricantes de la mala enseñanza, los maestros, esos que están corrompiendo a la iglesia, esos que traen al judaísmo para lastimar a la iglesia de Galacia. Aquí nos hace recordar una amenaza solemne del mismo Señor Jesucristo cuando está hablando del mismo grupo al que Pablo se está haciendo referencia. Él dijo en Lucas 17:1, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Estaba hablando de ellos. Estaba hablando de esa religiosidad judía que no ayudaba en nada, sino que lastimaba, condenaba. Y el Señor dice, ay de ellos, que sin duda alguna el día de mañana recibirán su merecido. El apóstol Pablo tiene razón en llamar la atención a cuidar este aspecto de la falsa enseñanza. Y es que cuando nosotros estamos analizando acerca de lo que podemos nosotros prevenirnos acerca de los religiosos, nos damos cuenta de dos estrategias que utilizan los religiosos. Déjenme hacer este pequeño paréntesis. La primera estrategia es el temor. El temor. Porque dicen cosas como, miren, si no lo hacen así, está mal. Si no lo cumplen de esta manera, entonces están pecando. O dicen, hay que guardar la ley, hay que guardar las fiestas, las ceremonias, hay que pronunciar en hebreo, porque si no, estamos haciéndolo mal. Usted escuche nada más a estas personas y lo dicen así claramente. Utilizan el temor, la manipulación. Y es que los judaizantes de ese entonces y los actuales proclamaron el mensaje terrorífico de que se necesitaba completar la salvación. Llegaron con los de Galacia y les dijeron, Pablo les ha mentido, necesitan circuncidarse, necesitan guardar la ley. Y los otros con miedo dijeron, no vaya a ser que tengan razón. Miren la estrategia, perversa, sucia, cuando en realidad el evangelio lo que menos busca es el temor, porque el amor echa fuera el temor. Todo lo contrario, utilizan el temor. En segundo lugar, también cierran los caminos de salida. Es decir, ya entraron, ya les compraron el producto y ahora les cierran el camino de salida. Y aquí nos demuestra su extremismo religioso. Y sí, estoy utilizando esa forma de expresar de que podríamos utilizar con las yihads islámicas, en donde nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que sean tan excesivos? Eso lo encontramos en cualquier religiosidad. El extremismo religioso, el fundamentalismo, que dicen, nosotros somos los únicos autorizados para enseñar y para poder formar la iglesia. Cierran el camino de salida a todos. El Señor Jesús se refirió a ellos en Mateo 23:13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Y añade, ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Qué terrible es cuando estos personajes pseudocristianos vienen enseñando el supuesto rescate que tiene que ver con el judaísmo, del cristianismo, para en realidad llevarnos a un punto en donde ya no se predica la gracia de Cristo ni el evangelio de la gracia. Qué terrible cuando nosotros somos llevados hasta esto y nos preguntamos, ¿y quiénes son ellos? Sin duda alguna, los mismos que enfrentaba Pablo son los mismos que hoy están enseñando lo mismo. 2000 años después, resucitaron al monstruo de las 1000 cabezas, el judaísmo, y ahora lo metieron a la iglesia. Yo tengo compañeros del seminario
que ahora profesan esto. Gente que se suponía que estaba siendo preparada, ahora están profesando esto. Y es lamentable alcanzar a ver lo que está sucediendo. Sin duda alguna tenemos que reconocer, no están un poco equivocados. No es una modalidad distinta, sino que su afán es ser reconocidos y ser admirados. Esto es lo que buscan, esto es lo que están ellos buscando. No podemos hablar de religiosos paganos porque evidentemente ellos están mal y todos nos damos cuenta que no está hablando de ellos. Lo peligroso es cuando hablan de Cristo y entonces parecen cristianos. Esos son los peligrosos realmente. No lo son. Así que Pablo está cuidando a su rebaño de los lobos. Versículo 11. Dice el apóstol Pablo: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Ahora miren lo que está haciendo el apóstol Pablo, porque se desmarca completamente de ellos. Ojo, la estrategia que utilizaron los que llegaron a Galacia fue: al apóstol Pablo no está tan mal, pero le falta algo. Ahora él dice: no, yo ni los conozco. Estos no tienen nada que ver conmigo ni el movimiento del evangelio que yo estoy predicando. Y entonces se desmarca de todos ellos y es un contraste tremendo. Ellos decían: es que Pablo en realidad sí cree en la circuncisión. Pregunta: ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Se acuerdan que hace 8 días estaba yo haciendo un poquito de burla acerca de Juan Calvino, cuando el pobrecito no sabía qué hacer con la circuncisión de Timoteo? ¿Por qué el apóstol Pablo, si habla de esto, circuncidó a Timoteo? Y dijimos que era un tiempo de transición. Era un tiempo en donde todavía está el templo, todavía existe la cultura judía, que tendría que terminar, y entonces ahora sí, nadie más se tendría que circuncidar. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este momento, cuando nosotros estamos mirando al apóstol Pablo y está hablando acerca de la circuncisión, o está hablando de los que están circuncidando, Pablo es muy claro en desmarcarse completamente de ellos. Y dice: si yo estuviera predicando lo que ellos dicen, entonces ¿por qué me persiguen? El libro de los Hechos es un compendio fabuloso de la historia del apóstol Pablo siendo perseguido. ¿Por quién? ¿Por los romanos? No. Por los judíos. Siempre por los judíos. Lugar que pisaba, lugar que tenía problemas, excepto algunos lugares en donde fue un asunto de otra índole, pero siempre estaban los judíos detrás de ellos. Y Pablo entonces no mezcla la ley y la gracia de ninguna manera, porque tan terrible es el judaizar como el mezclar la ley y la gracia. Desafortunadamente muchas iglesias dicen: bueno, está bien, la ley ceremonial pues ya no se puede observar, no vamos a sacrificar animalitos, pero la ley moral todavía tenemos que observarla, los 10 mandamientos. Yo pregunto: ¿y la ley del amor? La ley de Cristo, que es superior, ¿en dónde quedó? Nosotros no necesitamos alinearnos a los preceptos bajos de la ley, porque cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, y ya no luchamos siquiera con... ¿Qué vamos a estar luchando con el asunto de robar? Ya no se trata de eso. Cuando nosotros estamos mirando con la óptica de Cristo, ya no estamos lidiando con esos asuntos tan básicos y tan vanos que en realidad son la ley. No se trata, escuche, de reformar la carne. La carne no se puede reformar. Por más que la discipline, por más que le niegue, lo que necesita es que dejarle respirar a Cristo. Y que Cristo se manifieste. No se trata de que todos los días usted se imponga y luche. Y ore 5 horas y ayune 3 días. Deje que Cristo respire, y va a respirar por medio de su palabra, llenando nuestra mente de la palabra de Dios, y entonces así tendremos acceso o tendremos el resultado del nuevo pacto. Pero aquí quiero detenerme nuevamente y volver a preguntar: ¿y cómo sé si estoy en un lugar con falsa enseñanza?
Y tendremos que hacer el análisis desde acá. 3 cosas, tal vez 4, que yo podría entonces observar. En primer lugar, obviamente, cuando observan la ley. Junto con observar la ley, por supuesto, estamos hablando de los que dicen que todavía la ley moral debe de ser observada, la ley civil, la ley ceremonial, etc. Pero déjeme detenerme, y si usted se da cuenta y tiene curiosidad, desde Mateo hasta Apocalipsis, es el gran compendio apologista que escribieron para rebatir precisamente el judaísmo. Todos los libros desde Mateo hasta Apocalipsis fueron escritos porque estaba surgiendo esa herejía. Y cada uno de los autores se apresuraron a decir, eso ya no está bien. Por eso los datos abundan en cada uno de estos escritos. Así que cuando nosotros hablamos acerca de observación de la ley, es cuando insistimos en regresar a algún aspecto. Aquí tengo que decir con tristeza, algunos reformados o de estos que se llaman de sana doctrina también insisten en eso. Desafortunadamente, yo he escuchado predicaciones que hablan acerca de la ley moral que se debe de observar del cristiano. Y yo digo, ¿y de cuál ley moral hablan? No sé de qué hablan. Hay que tener cuidado con eso. Segundo, reglas estrictas. Reglas estrictas, por supuesto, disfrazadas de santidad. Ellos dicen cosas como, no se deben de vestir así. No, hay que utilizar traje, corbata. Las mujeres tienen que venir de largo, hermana, viene usted de pantalón, anda en pecado. Cuidado, cuando son las reglas estrictas, la asistencia, cuidado y si falta. Porque entonces va a tener un problema con el pastor y su cobertura espiritual. Por supuesto. La penalización, están bien listos para ver quién cae. Y vamos a aplicarle disciplina. Cuando nosotros encontramos que el amor justifica multitud de pecados, el que está en Cristo no está juzgando, está ayudando, está restaurando. Es una actitud muy distinta. Hablan de la economía, por supuesto, siempre rampante, siempre necesaria. Hablan de la cobertura espiritual. Cuidado con eso. Tercer lugar, ¿cómo saber si estoy en un lugar con falsa enseñanza? La soberbia hiperidentidad. Es decir, cuando ellos se sienten, dijeran por ahí, la última Coca-Cola del refrigerador. Ellos se sienten tan especiales, son tan ungidos, tan elevados, y ellos dicen cosas como, nosotros somos lo mejor. Si no estuviéramos acá, ¿quién sabe qué pasaría con Puebla? Porque estarían sumidos en la ignorancia. Yo he escuchado esto de iglesias reformadas en esta ciudad. Te damos gracias, Señor, porque no somos como las demás iglesias. ¡Wow! Cuando eso se alcanza a ver y señalan a los demás como equivocados, hay que salir de allí. Hacen falsas promesas. Si entras acá, serás como nosotros, por supuesto. Claro, tienes que cumplir con lo que establecimos, tienes que esforzarte, tienes que disciplinarte. Y ellos se presentan como maestros consumados y experimentados, aunque en su casa realmente los conocen. Pero así se presentan, con esa personalidad. Y mire, puede ser que tengan o no tengan un auditorio y un escenario, pero lo principal es la personalidad del personaje. Ese que es impecable y que se ve de una pieza y de un corte que uno diría, no, ese sí tiene que saber, porque cuando menos lo parece. Cuidado cuando es eso. Pero yo quisiera añadir una cuarta, además de esas que estamos diciendo. Y es que esta la sugiere el apóstol Pablo cuando dice en esa frase, si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo. Es decir, la cuarta situación que se observa en un lugar donde se enseña falsa enseñanza es que nunca escucharán que hablen de la cruz de Cristo. Nunca. Van a escuchar que hablan del Sabbat, de las fiestas judías, de la Torá, del hebreo. Van a hablar de lo que sea, pero nunca de la cruz de Cristo.
dice el apóstol Pablo, porque para los judíos es una locura, es ridículo. Claro, no les gusta, les incomoda. Así que con esto nos daremos cuenta si estamos o no en un lugar con falsa enseñanza. Versículo 12, y con esto termina el apóstol Pablo. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes, mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Yo cuando leo este pasaje, sin duda alguna me pregunto, ¿qué es esto? ¿Un anhelo o una maldición? ¿Es bendición o maldición? Seguramente en nuestra época, en donde todo es tolerable, esto es escandaloso, porque muchos preguntan, ¿y dónde está el amor de Cristo? ¿Por qué juzgas al ungido de Dios si lo que tenemos que hacer es orar por ellos? Yo diría, el apóstol Pablo estaría entre los más, no sé cómo le dicen ahora cuando los funan, sería el apóstol Pablo, estaría funado. No me pregunten qué es eso, pero los jóvenes sí saben de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Sin duda alguna, el apóstol Pablo nos deja ver que con el pasaje paralelo es que era inflexible para el pecado. Ahora, ya habíamos dicho que el pasaje paralelo es 1 Corintios 5, ¿se acuerdan? Cuando estaba hablando de aquel caso terrible del incesto que se dio con este aspecto de el hermano con la hermana madrastra. Bueno, pues en 1 Corintios 5:5 el apóstol Pablo dijo lo siguiente y no se acortó. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. ¿Qué tal? Se sale de nuestros parámetros el apóstol Pablo, ¿no le parece? Él no se anda con medias tintas. Él dice, sí, están diciendo malas enseñanzas, córtenlo y expúlsenlo. Ay, es que el hermanito, pues es que ya tiene años acá. Pues es que antes sí era muy entregado. Él no juega con eso. Qué duro que nosotros tuviéramos que hacer algo semejante. Sin duda alguna nos demuestra que lo malo debe de desarraigarse de la iglesia. Eso estaba hablando cuando hablaba de ese símbolo de la fiesta de los panes sin levadura. Desháganse de la levadura. No hagan simplemente una nueva festividad. Hagan una aplicación directa. Desháganse de todo lo nocivo y lo corruptivo que pueda haber a su alrededor. Ahora, si nosotros estamos pensando que el apóstol Pablo tal vez pudiéramos decir, no, pues el viejo pues simplemente se le fue la gana ese día, ¿no? La verdad es que puede ser que no tenga razón, Pablo pues está un poco loco. No, Pedro también lo dice. Y Pedro lo dice todavía más fuerte. Déjenme mostrárselo en 1 de Pedro 5:8. Miren lo que dice Pedro. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Le aseguro que usted y yo, cualquiera de nosotros, este pasaje lo hemos entendido por excelencia, como que efectivamente Satanás anda por allí buscándonos para ver dónde hacernos caer. ¿Se acuerda que el Señor Jesús a los fariseos y a los religiosos les dijo, su padre en realidad es el diablo? Pedro lo escuchó y dice, el diablo anda como león rugiente, tiene cara y nombre, es un falso maestro. Está hablando de los judaizantes, los llama diablos y andan listos buscando a quien devorar. Sin duda alguna hemos malentendido. Ahora, ¿cómo lo sabemos? El contexto, hermanos míos, el contexto. Versículo 9. Inmediatamente el apóstol Pedro dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Quiénes estaban causándole el sufrimiento a la iglesia del primer siglo? Los judaizantes. Los judaizantes eran ellos. Mira, ese mito de que era Roma con sus persecuciones imperiales, eso es mentira. Eran los judíos.
y fueron declarados enemigos del Señor y tuvieron que ser puestos quietos al ser destruida su cultura para ser colocados como estrado a los pies del Señor Jesús, porque se habían vuelto enemigos de su iglesia. Así se lo dijo a Pablo el Señor: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero si yo no te persigo a ti, Señor, persigues a mi iglesia. Tú, diablo, te me opones. Y entonces vemos que en ocasiones que nosotros estamos tan preocupados porque se mueve la cubeta y porque se mueve el trapeador y buscamos demonios de todos lados, ponga atención, cuídese de los falsos maestros y de la mala enseñanza. Eso sí es peligroso. Olvídese de lo otro. Dice el apóstol Pablo: pueden caer porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Concluyo con lo siguiente. Estamos hablando entonces de que el apóstol Pablo está diciéndole a los de Galacia que este asunto del judaizar es tan nocivo que puede ser comparado entonces como el fermento, la corrupción de Egipto en su momento para los israelitas. Ahora esta corrupción se llama falsa enseñanza y es la que entra a la iglesia y la corrompe desde los cimientos. Cuidado, nosotros cristianos, de establecer esto en nuestras vidas. Cuidado. Estamos hablando de que una pequeña desviación, un pequeño cambio puede hacer un grave daño. Escuche esta historia. Se cuenta de un marinero de una fragata, un barco de vela, que narraba lo siguiente: navegando desde Cuba, pensamos que habíamos ganado 60 millas un día en nuestro rumbo, pero a la siguiente observación descubrimos que habíamos perdido más de 30 millas. Ojo, no solamente no habían avanzado las 60, sino que habían ido para atrás 30 millas. ¿Qué pasó? Y él explica: fue una subcorriente. El barco venía avanzando aparentemente por el viento, pero estaba retrocediendo por la corriente. Esto se aplica a nuestras vidas cristianas. Cuando nosotros no cuidamos lo que estamos recibiendo de enseñanza, aunque parezca que estamos avanzando, aunque parezca que estamos caminando y progresando, en realidad, muy por el fondo, la subcorriente nos hace alejarnos más y más del ideal del cristianismo y del evangelio. El curso de la religión de un hombre puede parecer a menudo correcto y progresivo, pero la corriente subyacente del pecado y la mala enseñanza lo está conduciendo en sentido contrario a lo que él piensa. En alguna ocasión encontré una de esas publicaciones que dan un poco de risa, pero a la vez dan un poco de pena. Y dice que el discípulo llegaba entonces con su maestro y le decía: maestro, ¿me puede usted decir por qué no avanzo en mi vida cristiana? Y entonces el maestro le dijo: ¿has orado 5 horas seguidas al menos? Y el discípulo dijo: sí, claro que sí, hasta más. Y bien, dice: ¿has ayunado cuando menos 21 días como Daniel? Y el discípulo dijo: sí, lo he hecho. ¿Has guardado todas las leyes y los mandamientos? Y yo un poco extrañado, el discípulo dijo: sí, maestro. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que no avanzas. Porque estás perdiendo el tiempo en cosas que no tienen que ver nada con lo espiritual. ¿Quién le dijo que orar 5 horas es espiritual? ¿Quién le dijo que ayunar por 21 días o 3 días es espiritual? ¿Quién le dijo? Es que dice: perdiendo el tiempo. El que está en Cristo en todo tiempo está en oración. Coram Deo. Cara a cara con Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted puede orar en medio de la calle, en su dormitorio, en el trabajo. Todo el tiempo estamos en comunicación con Él. No hay un tiempo especializado.
No necesitamos ayunar porque la corrupción ya fue detenida por causa de Cristo. Así que a veces estamos perdiendo el tiempo en situaciones que no tienen nada que ver con lo espiritual. Todo por la falsa enseñanza. Cuidemos lo que estamos haciendo en nuestras vidas cristianas. Padre, en esta hora entonces te damos gracias. Porque si estás haciendo un llamado a nuestras vidas, deja que entonces pongamos nuestra atención en lo alto, en lo sublime. En lo que tiene que ver, Señor, con tu verdad. No dejes, Señor, que nos sigamos corrompiendo por la falsa enseñanza, por aquellas ideas erráticas, humanas, que nada tienen que ver con tu Escritura, que pretextan más bien, Señor, ceremonialidades que no tienen nada que ver con el nuevo pacto. Te pedimos, Señor, que abran nuestros ojos y nos conduzcas a tu lado para no desviarnos más. Gracias te damos, Señor, por el llamado del apóstol Pablo a los de Galacia, que es también el llamado a nosotros. A cuidar, Señor, nuestra fe con temor y temblor, para que entonces, Señor, establecidos en Cristo, seamos inamovibles, seamos imperecederos, seamos incorruptibles, no por lo que hacemos, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Te bendecimos por tu verdad, te agradecemos por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.